El tema que sigue a continuación definitivamente ha sido para mí de mucho interés a lo largo de los años. Recuerdo que a la edad de 15 años, vi por primera vez un objeto volando sobre mi ciudad. En aquella época estaba muy en boga Jaime Maussan, un investigador del fenómeno ovni, como se llama él, pero en aquel entonces era un periodista para Televisa. Hacía investigación en diferentes ámbitos, político, social, pero de pronto le capturó el fenómeno ovni a Jaime Maussan y tuvo quizá la buena fortuna, en cierto sentido, que en aquella época, tal vez hace 30 años atrás, un poquito más de 30 años, los medios televisivos estaban muy interesados en este fenómeno, los ovnis, y él fue invitado en México a diferentes lugares de debate. Estaba Nino Canún, un personaje que es muy recordado en la televisión mexicana, porque Nino, un hombre que ponía mesas de debate entre aquellos que creían en los ovnis y aquellos que eran totalmente escépticos al fenómeno, pues había programas que duraban 8, 9, 10 horas, creo que hasta 20 horas. Alguna vez hicieron el programa maratonesco, pero además que daba buen rating a la televisora. Y yo era un apasionado de esos temas del fenómeno ovni. Así que empecé a leer mucho también los libros de JJ Benítez, Juan José Benítez, que me enteré que era un español que más o menos al igual que Maussan, él había sido capturado por la idea del fenómeno ovni y se había puesto a investigar demasiado. Sixto Paz también fue otro argentino al que empecé a leer muchísimo para tratar de saber más allá de la realidad que veían mis ojos. Pero tenía yo 15 años, me interesaba todo esto. Al mismo tiempo que obviamente me di cuenta que parecía que había una red de protección y que los gobiernos no querían hacer saber de todo esto que estaba pasando en el fenómeno y que muchos militares en Estados Unidos pues se quedaban callados, no decían nada por miedo a represalias. Seguí 15, 16, 17, 18, 20 años, 25, luego ya empecé a perder el furor por ellos, por los extraterrestres, por los fenómenos ovnis. Para la edad de 30 años ya tenía yo otro tipo de intereses, pero ya no era el fenómeno ovni. Me interesaban otras cosas. Un poco más el tema místico también, esotérico, la espiritualidad, la chamanería, la búsqueda de cosas sagradas dentro de mí. Fue una época en los 30 en los que yo estaba conociendo el aspecto espiritual, entonces el aspecto de los ovnis dejó de tener relevancia para mí. Y después, a la edad de 33 años es cuando conozco un curso de milagros, cambia mi vida en la forma en la que estoy practicando y me doy cuenta que lo que para mí hace sentido en esta época de los 33 años era vivir en paz. Y después de los 33 años comienzo también a tener nuevas cosas que me interesan, en particular pues la divulgación del curso de milagros, haciendo conferencias por varias partes del mundo, y muchos de estos temas místicos y esotéricos fueron perdiéndose, ya no me interesaban. Por eso es que ahora que estoy viendo los temas de Matías de Estéfano, la conexión con los Elohim, Pleiadianos, Confederación Galáctica, importancia de la armonía de la galaxia, Arturianos, Anunnakis, el continente perdido de Mu, Atlantis. Puedo recordar efectivamente cuando yo leí todos estos libros. Incluso recuerdo que antes del curso de milagros, que todavía quería recobrar un poco la visión de inteligencias extraterrestres más avanzadas a nivel tecnológico, pero también espiritual. El libro de Urantia fue para mí como lo máximo. El libro de Urantia lo leí varias veces, de mi obsesión que tenía por verificar que deben existir hermanos espirituales mayores en otras galaxias. Además de la visión de Jesús que viene dentro del libro, y que hay ciertas cosas que a día de hoy yo puedo reconocer que están plagiadas de los libros de Juan José Benítez, Caballo de Troya, y también de la serie de Chosen, la serie que le gusta mucho a Martín Merallo y a muchos milagronautas, Los Elegidos. Esa serie también está copiando ciertas cosas del libro de Urantia, en la versión de un Jesús mucho más aceptable y amoroso. Pero bueno, regresando al tema de ovnis. Después de los 35 años
el fenómeno ovni dejó de interesarme como punto de investigación o como punto de especulación. Simplemente se me fueron las ganas, porque empecé a cuestionar que tal vez mi propia mente me puede hacer ver cosas que no existen. El hecho de tomar esa postura me pondría a mí a considerar, si yo viera a un ser inteligente que viene de las Pléyades, que son un grupo constelar, que los científicos, los astrofísicos pueden medir diferentes cosas dentro de las estrellas, como por ejemplo la cantidad de elementos que tiene a través de la radioespectría, creo que se llama así, radioespectría, el espectro lo miden para ver más o menos de qué está formada la galaxia. Yo me ponía a pensar, un pleiadiano, al que vive en las Pléyades, que venga aquí o que se conecte a través de nuestra mente, ¿cómo podría yo saber que eso es real? Si muchas cosas que yo digo que son reales podrían no serlo, porque se parecen a los sueños que tengo por las noches. Si verdaderamente un pleiadiano se me presenta frente a mí diciendo que soy un pleiadiano, ¿eso sería suficiente para que yo creyera que eso es real? Cuando ya he visto que mi propia mente me puede engañar y quizá no sea real, sino otra fantasía mía. Así que a partir de los 35 me empecé a ir con mucho escepticismo en el fenómeno ovni, pero también en temas de misterio. Temas como por ejemplo la brujería, la magia buena, la magia mala, la transmisión energética. Todo eso me empecé a ir con mucho escepticismo hasta el día de hoy. Así que lo que yo veo de Matías de Estéfano, yo lo tomaría con mucha reserva. ¿Cómo sé que él sabe lo que dice? ¿Cómo lo sé? Yo le cuestionaría eso. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe él? El hecho de que mucha gente lo pudiera ver a él como un experto no significa que yo lo pueda ver también de esa manera, y por lo tanto no sabría si lo que él me está diciendo es verdad o mentira. Esto no significa que sea mentiroso Estéfano, solo que yo no sé si verdaderamente me está diciendo la verdad. Porque aunque él pueda decir que ve pleiadianos o que se ha conectado con ellos, ¿cómo sé que su mente verdaderamente está reconociendo la verdad allí? No lo sé. También él podría estar confundido, como mucha gente que canaliza ángeles o que canaliza a Jesús. ¿Cómo sé? Sabiendo hoy que nuestras mentes nos pueden engañar, ¿cómo sabemos que lo que dice alguien es verdadero? No lo sé, no lo sé. Así que podría escuchar tal vez a este caballero, a Matías de Estéfano, por puro entretenimiento, pero nunca como fuente de información. Pero en el entretenimiento hay temas que te llaman la atención, que te gustan. No te entretienes con cualquier cosa. Por ejemplo, para mí puede ser entretenido escuchar a un expositor que hable acerca de la filosofía estoica, pero para mi vecino Archibaldo eso no es entretenimiento, eso es aburrimiento. Para mí es entretenimiento. A mí me entretiene ver, por ejemplo, películas de animación japonesa. Me gusta ver series de anime. Me entretiene, me gusta. Pero sé que ahí hay una historia ficticia, fantasiosa, y que no representa en ningún momento la realidad. Solo es una historia. Así que cosas como las de este caballero, Estéfano, Jaime Maussan y algunos otros investigadores del fenómeno ovni, para mí solamente serían entretenimiento. No creo que puedan ser realidades o una realidad. Me mantengo en una postura completamente escéptica. Ahora, tampoco es necesario que se demuestre eso, porque tampoco es un tema de mi interés. Lo fue hace muchos años. Actualmente ya no. Actualmente me interesa algunos otros puntos, que igual desde la visión del curso de milagros pueden ser ilusorios, pero para mí son entretenidos. Por eso es que el propósito que le doy ahora a mi momento actual sigue siendo la diversión, el entretenimiento, y he abandonado otros rubros que para muchos otros puedan ser de interés. No creo, por ejemplo, en que pueda ser interesante conocer a un pleiadiano, pero si fuera real que llega un pleiadiano y podemos ver que no solamente hay un hombre que lo ve,
sino tal vez sabemos muchos que lo podamos ver y le podamos hacer entrevistas, quizá eso abriría a la ciencia una nueva parte de la historia. ¿Qué sucede en las Pléyades que aquí no? ¿Cómo podemos hacer una sinergia entre los pleiadianos y los planetarios de este mundo para que logremos ver de qué manera nos apoyamos? Es decir, sería la expansión. Pero si solamente este caballero los ve, o solamente él habla con ellos y nadie más, o los que están teniendo comunicación pleiadiana no siempre están de acuerdo entre los mensajes, pues sigue siendo un aspecto completamente subjetivo, muy de interpretación. ¿Cómo sé que lo que él dice es verdad? Esa es la pregunta básica que siempre hago o me hago cuando escucho a alguien que puede tener este tipo de contacto a través de la energía o de la mente. Los registros acásicos plantean la misma situación. ¿Cómo sé que el que lee el registro verdaderamente lo lee? ¿Qué tal si se lo está inventando? No puedo yo dejar de pensar en esa situación. ¿Cómo sé que verdaderamente sabe? Aduciendo un poquito a la visión de Sócrates. ¿Cómo sé que lo que tú me dices lo sabes? ¿Cómo lo puedo saber yo? ¿Solamente tengo que tener fe en tu palabra? ¿O alguien me dijo, pues siéntelo? ¿Cómo sé que tú lo sientes? ¿Y cómo sé que lo que siento corrobora lo que tú me dices? Como pueden ver, queridos amigos, yo me mantengo escéptico en estos temas por varios motivos. Por un lado, porque es cuestionable que eso sea realidad. Por otro lado, porque ha habido demasiada invitación a engañar determinantemente a las personas que quieren escuchar algo misterioso. Engañar en el sentido no solo de decir cualquier cosa que se les venga en la mente, sino pagando. Engañar a través de un lucro. Tener una conferencia en la que les voy a hablar de lo que dicen los pleiadianos y los arturianos y de lo que fueron los Anunnakis aquí en este planeta. O sea, pago porque me informes o porque me entretengas. Si yo hiciera algo así, porque me entretengas. Pero no me quieras vender una información que no está corroborada. Así que yo normalmente me mantengo al margen. Personalmente no creo en ello, pero me mantengo al margen. Me mantengo. Así que los libros que haya escrito este caballero Matías de Estéfano probablemente vayan sobre estos temas. Y quizá no vaya a ser para mí de interés. No, me interesaría, tal vez si lo pongo como ficción, algunos otros temas de ciencia ficción, de algunos grandes como Arthur C. Clarke, como Philip K. Dick, como Isaac Asimov, porque sé que lo que estoy leyendo allí tiene por lo menos deseo literario de cautivarte. Y algunos de estos otros autores, quizá no sea así Matías de Estéfano, porque me estoy aventurando a decir algo de su libro que no he leído, pero tal vez sea más sensacionalista, no literario, no que haya un disfrute en las páginas que leo, como puede ser 2001, Odisea Espacial de Arthur C. Clarke, sino que vea lo de Matías de Estéfano como los pleiadianos nos dicen que tenemos que unirnos porque la rejilla energética se está achicando cada vez más y tenemos que... Entonces, todo ese tipo de sensacionalismo para mí es quizá entretenido un momentito y luego ya me cansa. Pero esa es una visión muy personal. Así que como me han preguntado, Paula me comentaba que si yo había leído este libro, no lo he leído, no conocía a este hombre, y con lo poquito que estoy viendo y aventurarme a hablar y decir opiniones, es lo que puedo comentar. Yo sé que cuando yo toco estos temas, no falta que me diga en los comentarios, estás hablando de lo que no conoces. ¿Y qué? Me están preguntando una opinión, le estoy dando. Sí, pero no lo conoces. De todos modos, tengo boca y discernimiento para comentar algunas cosas. Ahora, también conocerlo quizá me llevaría simplemente a utilizar el tiempo en meterme en eso, cuando podría ocupar ese tiempo en algunas otras cosas divertidas para mí. En conclusión, querida amiga, te agradezco mucho que me hayas hecho la pregunta, porque me hizo recordar toda esa época cuando era un preadolescente
con muchos misterios, muchas cosas que me llamaban la atención. Gracias por llevarme a esa época. Pero actualmente hay otro ámbito que me interesa, que sigue siendo el entretenimiento, la divulgación del curso de milagros y sobre todo también el aprendizaje de ideas desde un punto de vista más de pensamiento racional, que son los aspectos que me llaman la atención en este momento. Así que con eso concluyo. Ojalá que te sea de interés lo que comenté y si no, déjame aquí en los comentarios tú qué opinas al respecto.